Ejercicio 9. El ejercicio 9 nos dice a nosotros lo siguiente. Hay dos pequeñas esferas conductoras idénticas y se colocan con sus centros separados 0.3 metros. Ese es R, esa es la distancia. 0.3 metros. R cuadrado será igual a la potencia de 0.3 al cuadrado. ¿Qué más nos da el ejercicio? A ver. A una se le proporciona una carga de 12 por 10 a la menos 9 coulomb. Supongamos que esto es Q1. Q1 es 12, espérense un momento, 12 nanocoulombs. O sea, 12 por 10 a la menos 9. Y Q2 es menos 18 nanocoulombs. Es decir, menos 18 E a la menos 9. Q2, ya la encontramos aquí, nos preguntan, encuentre la fuerza electrostática ejercida sobre una esfera por la otra. Vamos a resolverlo. Primero la constante eléctrica que siempre debemos copiar. Hay que calcular la fuerza entre las dos partículas y esto es repetir lo mismo que estamos haciendo en todos los ejercicios como para que no se nos olvide la ley de Coulomb. Constante eléctrica por la magnitud de Q1, está positiva así que es lo mismo, por la magnitud de Q2, pero como es negativa toca colocar abs de Q2 y dividimos a la distancia al cuadrado entre ellas. Y la fuerza nos da, veamos, vamos a colocar esto en notación científica, mejor. Aproximadamente 2 por 10 a la menos 5 newtons. Veamos al literal B, que dice que las esferas se conectan mediante un alambre conductor. Determine la fuerza electrostática entre las dos después de alcanzar el equilibrio cuando ambas esferas tienen la misma carga. ¿Qué sucede cuando conectamos las dos esferas con un alambre conductor? Que se van a pasar el exceso de carga de una carga hacia la otra. En este caso, la carga que tiene exceso de carga es la Q2, que tiene menos 18, tiene 6 nanocoulombs más que el 12. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuál será el punto de equilibrio? Vamos a llamar a eso Q equilibrio. Vamos a llamarlo así. Es un promedio entre las dos. Así de simple. Un promedio entre Q1 y aquí toca colocar otra vez abs para que saque el valor positivo de aquí y no nos saque el negativo. Y el valor promedio es, vamos a pasarlo al científico para que quede mejor, 1.5 por 10 a la menos 8 coulombs. El valor del equilibrio que se va a lograr. Tendrán el mismo valor y entonces ahora la distancia entre ellos sigue siendo el mismo, la constante eléctrica sigue siendo la misma. Así que la fuerza eléctrica será nuevamente la constante eléctrica por, aquí podríamos sencillamente colocar potencia de este valor de la Q de equilibrio elevado al cuadrado, porque sería multiplicar esta Q por ella misma debido a que ambas alcanzaron dicho equilibrio. Dividido entre R al cuadrado, que ya lo teníamos, y aquí tenemos la segunda fuerza eléctrica de 2.2 por 10 a la menos 5 newtons. El ejercicio 10 dice que calcule la magnitud y dirección de la fuerza de Coulomb sobre cada una de las tres cargas que se muestran en la figura P1510. Cada una de las tres cargas, listo, hagámoslo sobre esta figura de aquí. Tenemos tres partículas cargadas, dos positivas y una negativa. Vamos a encontrar todas las fuerzas que ejercen sobre esta partícula, luego todas las fuerzas que ejercen sobre la segunda partícula y luego todas las fuerzas que ejercen sobre la tercera partícula y todas van con su dirección. Entonces comenzamos para la partícula 1. Vamos a determinar Q1, Q2 y Q3. La Q1 es de 6 microcoulombs, es decir, 6e a la menos 6. Q2 es 1.5 microcoulombs, es decir, 1.5 e a la menos 6. Y Q3 es menos 2 microcoulombs, es decir, menos 2 e a la menos 6. Ahí están las tres partículas.
Ahora, R entre 1 y 2, R entre 1 y 3, y R entre 2 y 3. Son las tres distancias que nos importan. Entre 1 y 2 hay 3 centímetros, es decir, 3e a la menos 2. Entre 1 y 3 hay 3 más 2, 5 centímetros. 5e a la menos 2. Y entre 2 y 3 hay 2 centímetros, es decir, 2e a la menos 2. Aquí están las tres distancias que nos interesan. La constante eléctrica, como siempre, vamos a traerla. Aquí está. Tenemos cargas, constante eléctrica y tenemos las distancias. Vamos a calcular la fuerza entre 2 y 1, es decir, la fuerza ejercida por la partícula 2 hacia la partícula 1. Sería entonces igual a la constante eléctrica por la multiplicación de las dos cargas. Como son positivas, no vamos a aplicar ningún valor absoluto, dividida la distancia al cuadrado. Aquí sí no coloqué el r al cuadrado, así que coloquémoslo. Potencia de la distancia 1, 2 al cuadrado. Aquí tenemos la primera fuerza, 89.9 newtons. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección de la partícula 2 a la partícula 1? Veamos. Partícula 2, partícula 1. ¿Qué dirección toma el vector fuerza? 180 grados tiene el ángulo de esa primera fuerza. Entonces coloquémosla por acá. Listo. Ahora, si yo quisiera calcular, eso lo hacemos luego. Fuerza de la tercera partícula hacia la primera partícula. Hacemos lo mismo. La constante eléctrica por la partícula 3, que es negativa, entonces hay que sacar el valor absoluto, por la partícula 1 dividida la distancia al cuadrado, que tampoco la tengo al cuadrado todavía, así que toca sacarla. Potencia de la distancia entre 1 y 3, que es 5 centímetros, aquí está, la elevamos al cuadrado. Y tenemos la fuerza de la partícula 3 a la partícula 1 igual a 43.152 newtons. Ahora la dirección. Analicemos el gráfico. Esta partícula es negativa y la partícula 1 es positiva. La fuerza que está ejerciendo sobre ella es un vector en sentido positivo del eje de las X, paralelo. ¿Qué dirección es esa? 0 grados. Llevamos 2. Ahora vamos a analizar todas las fuerzas sobre la partícula 2. Comenzamos. La fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2 es la misma que habíamos calculado, 89.9 newtons. Lo que cambia es la dirección. Veamos la dirección de la fuerza que va de 1 hacia 2. 1 hacia 2. La fuerza es repulsiva hacia la derecha, con lo que forma un ángulo igual a 0. Estos son inversas, 180 una y 0 grados la otra. Perfecto. Otra fuerza que influye sobre la partícula 2 es la fuerza de la tercera carga con respecto a la segunda. Y de una dejamos aquí el ángulo 3 sobre 2. La fuerza eléctrica entre la carga 3 y la 2 no la hemos calculado, así que toca otra vez. Constante eléctrica por la carga 3, como está negativa, toca sacarle valor absoluto, por la carga 2, dividida el cuadrado, saquemos el cuadrado, de la distancia entre 2 y 3, que es 2 centímetros. Listo, 67.425 newtons. Y la dirección, veamos, de 3 hacia 2. 3 hacia 2 va a ser una fuerza de atracción, con lo que el vector fuerza irá paralelo hacia la derecha del eje de las X, y eso sería el ángulo igual también a 0 grados. Listo, ahora todas las fuerzas con respecto a la tercera partícula.
Comenzamos. La fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 3 ya la tenemos. Ya la habíamos calculado, es lo mismo que el valor inverso. ¿Y qué ángulo tiene? Si la primera tenía un valor de 0, la segunda tendrá un valor de 180. Y vamos a verificarlo. 1 sobre 3. La fuerza que ejerce esta partícula sobre la tercera es una fuerza de atracción. Es decir, el vector irá paralelo hacia el lado izquierdo de las X, con lo que será exactamente 180 grados. Y la fuerza que aplica la partícula 2 sobre la partícula 3 es la misma que la fuerza que aplica la partícula 3 sobre la partícula 2, o sea que sería 67.425 newtons. Y el ángulo sería el inverso, sería 180 grados, verifiquemos. La partícula 2 sobre la partícula 3 ejerce una fuerza de atracción, es decir que el vector se desplaza horizontalmente hacia la izquierda con un ángulo de 180 grados. El ejercicio podría quedar hasta allí. Sin embargo, si nosotros queremos calcular la fuerza resultante en cada partícula, podemos hacerlo. Vamos a dejar un pequeño espacio aquí. Fuerza equivalente en 1. Tenemos dos vectores de fuerza sobre la partícula 1, que son este primer vector y este segundo vector. Ambos vectores tienen su magnitud y ambos vectores se encuentran únicamente sobre el eje de las X. Está el vector 2, 1 que como está a 180 grados quiere decir que es negativo, y está el vector 3, 1 que tiene 0 grados, con lo cual quiere decir que es positivo. Entonces nosotros podríamos hacer una resta. Sería este menos este. Menos 46.748. O lo que es lo mismo, podemos sacar el valor absoluto de esto y le colocamos la dirección. Como dio negativo la dirección es 180 grados. Entonces, magnitud y dirección. Si calculamos el equivalente de la fuerza en la partícula 2 y el ángulo equivalente también de las fuerzas en la partícula 2, tendríamos que considerar todas las fuerzas que afectan a la partícula 2 y las encontramos aquí. Tenemos que ambas son 0, ya sea porque la primera partícula expulsa a la partícula 2 y porque la tercera partícula atrae a la partícula 2. Como ambos vectores se dirigen hacia la derecha, los vamos a sumar. Vamos a hacer la sumatoria de este vector de la partícula 1 hacia la partícula 2 más el vector de la partícula 3 hacia la partícula 2. 157.325 newtons. Y la dirección sigue siendo 0. ¿Por qué? Porque ambos vectores se dirigen hacia la derecha. Ambos vectores tienen dirección 0 y dirección 0. Entonces la dirección resultante sigue siendo 0. Y la fuerza equivalente para la partícula 3, también con su dirección equivalente, tendríamos que revisar entonces las dos fuerzas que inciden en la partícula 3. Como la partícula 3 es negativa, ambas partículas, tanto la 1 como la 2, la van a atraer hacia la izquierda. Por ende, ambos tienen signos negativos, ambos tienen ángulo de 180. Entonces podemos sumar estos dos vectores y le dejamos su ángulo igual a 180. Lo mismo sería que restáramos los dos valores para que nos diera un valor negativo. Aquí tenemos entonces los resultantes de todas las fuerzas que inciden en cada una de las partículas.